Muy buenas tardes ya, porque son 12:30 pasaditas. A todos nuestros seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de Cultura Jurídica Televisión. El día de hoy nuestra microcápsula ya, la número 103 cápsulas que se han dado ya desde hace algún tiempo, donde comentamos pues temas jurídicos y con implicaciones sociales desde luego y políticas, en términos muy coloquiales, en términos muy entendibles, dirigido pues a la población para entender ciertos temas de actualidad y que finalmente nos pueden llegar a afectar. El día de hoy, a petición de algunos de nuestros escuchas, de estas nuestras cápsulas, es el tema de una aparente campaña, no sabemos por quién, lo difundieron algunos medios, donde se pretende presentar una demanda colectiva en contra del subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, por los muertos que ha habido en la pandemia. La pregunta del millón, ¿es o no procedente? Bueno, aquí quisiera yo primeramente apuntar que pues esta demanda no sé en qué términos realmente se vaya a hacer. Esto se ha hecho más mediáticamente que otra cosa, pero en mi opinión, responsabilizar a un funcionario del índole federal por el fallecimiento de las personas a raíz de esta enfermedad, COVID-19, me parece un desatino, me parece un dislate, me parece que solamente queda en un golpeteo político y en un afán de propaganda que desafortunadamente pues no tiene ningún sustento jurídico. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, en primera que nada habría que distinguir los tipos de responsabilidad penal. Lo que la parte sustantiva del derecho penal conoce como autoría y participación. ¿Quiénes son autores y quiénes son partícipes de los delitos? Pues quienes ejecutan materialmente el delito, quienes intervienen, a lo mejor sin ejecutarlo, para la preparación y para llevar a cabo el ilícito, y los autores mediatos o lejanos o intelectuales, que son los que ordenan a terceras personas cometer el ilícito. Recordemos que en la autoría mediata o en la preparación de un ilícito solamente puede surtir efectos cuando son delitos de índole doloso, o sea, de índole intencional, con el ánimo de causar un daño. Y solamente si se comprueba en un procedimiento que hubo ese dolo, esa intención para causar el daño, pues obviamente al responsable, en este caso el autor intelectual, que realmente la autoría intelectual como tal no existe, es grados de participación y autoría criminal, ese es el nombre correcto. Solamente así se podría sancionar, en este caso, por un delito, por cualquier delito, no solamente homicidio o algún otro, a esas partícipes en la comisión de ese ilícito. Aquí cabe destacar que un funcionario del índole federal, lleve o no las pautas de la pandemia, pues no puede ser responsable directamente de la muerte de las personas sobre esta enfermedad terrible, por esta pandemia. ¿Por qué? Porque no tiene esa calidad, no tiene esa calidad de autoría, ni autoría material, ni inmediata, ni autoría intelectual. En primeras que nada, si quisiera yo aquí rápidamente, porque tenemos muy corto el tiempo, si alguien de los familiares, que serían los sujetos legítimamente, tendrían interés jurídico, legitimación para promover en determinada situación, por ejemplo, que tuvieran un familiar que murió de COVID y quisiera responsabilizarse a alguien, en primera de cuentas, a quien tendrían que responsabilizar, obviamente si hubiera pruebas, no sé bajo qué criterios fácticos y probatorios lo harían, podrían demandar a la unidad, al hospital público privado, a los que intervinieron, médicos, etcétera,
Si ellos consideran que hubo una mala praxis, una mala práctica o un procedimiento indebido para con su paciente que estaba enfermo de COVID, y ellos consideran que hubo una omisión, porque realmente en ningún caso de este tipo pudiera haber la intención de causar el daño. Hubo una omisión, hubo, por ejemplo, una atención que no fue rápida, oportuna, si se considera que el procedimiento que se le dio a su paciente no fue oportuno o fue el adecuado y esto derivó en el fallecimiento del paciente, el procedimiento sería que esos familiares pudieran intentar una demanda de responsabilidad civil o en este caso una demanda penal en contra de los que trataron directamente a su paciente y que consideran que que a lo mejor no se le dio el tratamiento. Claro, una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. De hecho, en ese tipo de asuntos la demostración es muy complicada, pero bueno, vamos a suponer que así suceda, pues se demandaría a la unidad médica particular o privada y a los médicos, y a ellos sí se les podría fincar una responsabilidad, claro, si se demuestra con pruebas, con una teoría del caso, y además con peritajes y eso, si se demuestra, pues ahí sí podría ser y además resultar pues el pago de la responsabilidad civil y además una responsabilidad penal derivada de quienes hicieron el tratamiento para con su paciente. Pero esto es solamente para quienes atendieron a un paciente en lo individual. Yo no me puedo brincar esa autoría mediata o de esos que atendieron a mi paciente para llegar hasta el funcionario, a Hugo López-Gatell, y decir que desde ahí se gestó la responsabilidad por la muerte del paciente. De hecho, así se está anunciando esta aparente y disparatada, yo diría, vacilada de demanda. No sé, a lo mejor lo que van a reclamar es otra cosa, ¿no? Pero ahí en los medios apareció que le iban a responsabilidad de las muertes. Entonces, esto, así como se planteó, que la muerte de alguien sea responsable un funcionario de primer nivel, etcétera, no es procedente, es improcedente, es un dislate, no tendrá ninguna consecuencia, es meramente una cuestión de carácter mediático. Claro, aquí no exime a cualquier funcionario que haya intervenido de posibles omisiones o de responsabilidades de carácter administrativo y penal que haya tenido el funcionario en las funciones y en las atribuciones que ese funcionario tuviera en su encargo. Pero eso es totalmente diferente, diferente a ser responsable de la muerte de alguien. Recordemos que todos los funcionarios públicos están, al ser funcionarios o servidores públicos, están al escrutinio social, ¿no? Y sí se les puede fincar una responsabilidad, pero una responsabilidad por cuanto al encargo que ellos tienen, el encargo administrativo, el encargo público, no por responsabilidad por el paciente que se atendió en el municipio de Tehuacán, que murió a causa de la pandemia o de causa de coronavirus, que obviamente todos los casos son lamentables, todos los casos son desafortunados, no quisiéramos que siguiera pasando, quisiéramos que esto se detuviera, pero de eso, a fincar una responsabilidad hasta ese nivel no es posible, pues no sé qué abogado lo esté promoviendo, no sé realmente el fondo pero así como se planteó es un dislate, ¿no? Ahora bien, les comentaba yo que ya si se quisiera hacer una responsabilidad administrativa hacia un funcionario, pues recuerden que hay niveles de gobierno, hay niveles de atención. El nivel de atención más cercano, el municipal, hay hospitales públicos y privados en cada uno de los estados, hay hospitales públicos y privados, sobre todo públicos a nivel federal, y dentro de esos niveles, pues no solamente tendrían responsabilidad quienes atendieran a los pacientes en un nivel, por ejemplo, a nivel estado, sino realmente aquí a quien se podría demandar en su caso pues sería al responsable directo de los pacientes en general, y ya los servidores públicos que estén atendiendo el tema de la pandemia pues sí son responsables, pero por lo que ellos hayan hecho, no por lo que terceras personas
hayan hecho en relación a la atención directa del paciente. Además es pertinente mencionar que cuando hay una controversia de índole médico por cuestiones de carácter médico, por una aparente negligencia o mala praxis, casi por lo regular, uno, proceden mecanismos alternativos para tratar de llegar a un arreglo, o dos, intervienen las comisiones estatales de arbitraje, donde se llama al médico, a la institución que tiene el paciente para explicar qué pasó, tratar de ver algún tipo de reparación, y si no, pues ya luego procedería ya a las vías civiles, responsabilidad civil o la vía penal. Pero en el cada caso en particular de cada paciente, no así en general como lo quieren hacer y responsabilizar a un funcionario por la muerte de, no sé, miles de pacientes en cualquier parte de la República. Eso no es posible ni jurídicamente procedente, ¿no? Entonces, aquí también es importante destacar que hay algunas situaciones de la pandemia que pues no se han comentado mucho en el índole jurídico, pero yo hacía el comparativo. Las farmacéuticas cuando pues proveen las vacunas, en algunos medios se publicó de que las farmacéuticas, desde que iniciaron la investigación de estos biológicos, dijeron que ellos no se hacían responsables de los efectos de las vacunas. Eso sí, para que vean, no es procedente. Cualquier tipo de farmacéutica, empresa que se dedique a insumos de la salud, como son biológicos o medicamentos, sí son responsables del uso de la seguridad y del uso de esos medicamentos, como lo es cualquier otro profesionista de lo que hace pues para con sus pacientes, ¿no? Entonces, a las farmacéuticas sí se les podría afincar cualquier tipo de responsabilidad, y a lo mejor hasta las autoridades que usan esas vacunas, responsabilidad subsidiaria, de los posibles efectos que tuviera en la salud de las personas, como cualquier otro medicamento, que bueno, sabemos que los medicamentos que ya se expiden al público en general, pues tienen ya probada seguridad, han tenido un camino de 10, 15 años de estudios y pues son pues casi al 90 y tantos % seguras, ¿no? Pero esa información que en su momento lo comentamos en una cápsula de que las farmacéuticas no se hacían responsables, ahí sí, para que vean, no es procedente. Sí, quienes tuvieran interés pudieran hacer algún procedimiento jurídico en contra de las farmacéuticas. Pero en este caso de lo de la demanda que pretenden hacer en contra del subsecretario de Salud por las muertes habidas en pandemia directamente, no es posible, jurídicamente no es procedente, y sobre todo pues yo pienso que es más una cuestión de carácter político, no tiene ningún sustento. Quizá a lo mejor lo que reclaman sea otra cosa, alguna cuestión administrativa que se va a resolver por una situación administrativa y no por una situación penal, ni mucho menos por el fallecimiento de las personas, porque en este caso sería cada paciente, cada familiar, pues tiene el derecho de acudir a las instancias si creyeron o si creen que hubo una mala atención o alguna mala praxis de quienes atendieron, hospital público o privado, a su paciente, ¿no? Pues bien, esto era el tema que quise comentar porque me lo comentaron ya desde hace algunas semanas. Oiga, ¿es procedente? Pues ya llegamos a la conclusión de que no es procedente, es un dislate. Jurídicamente no sé quién lo esté promoviendo, pero bueno, es pertinente la aclaración. Sobre todo ahorita nada más el punto jurídico, ya el punto político, pues ya eso ya lo dejaremos pues ahora sí que para quienes se dediquen a esas cuestiones. Pues bien, me despido, esto es lo que quise abarcar en esta microcápsula, esperando nos puedan compartir. Recuerden que tenemos nuestro canal en Facebook, que es Cultura Jurídica Televisión, y en nuestro canal en YouTube, que es Cultura Jurídica Televisión también, para que se suscriban y compartan nuestras cápsulas, nuestros videos y materiales que tenemos en nuestros canales. Y saludo con mucho gusto al maestro Víctor Manuel, que por cierto era uno de los interesados en este tema, pues ya lo aclaramos, y a todos los que nos estén viendo y escuchando en la grabación
de esta sesión. Que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.